Amigos y amigas, qué gustazo me da saludarle en una nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de el proceso del duelo. Aprende a sanar las heridas de la vida. Aprenderemos que si bien la vida es un camino constante de triunfos y fracasos, de salud y enfermedad, de ganancia y pérdida, siempre tenemos la gracia de Dios para salir adelante. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir la fe, la amistad y la palabra de Dios con usted. De verdad, trabajamos para usted. Por eso, lo que usted opina, nos sugiere, es lo más importante para nosotros. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla todas nuestras formas de comunicación. Recuerde que le atendemos en vivo durante este programa y toda la semana a partir de las 4 hasta las 7 de la tarde. O síganos todo el año a través de las redes sociales. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar acerca de pérdida y duelo. Aprende a sanar las heridas de la vida. Y para ello voy a basarme en un pequeño libro que escribí hace algún tiempo, llamado así, Aprende a sanar las heridas de la vida. Yo comenzaba la introducción con estas palabras. La vida es un camino continuo de gozos, triunfos, esperanzas y proyectos, pero también de fracasos, separaciones, abandonos y pérdidas. Alguien me comentó en algún momento, ¿qué visión tan negativa tienes de la vida? Y yo le decía, no, en realidad tengo una visión extremadamente positiva de la vida, porque considero que la vida como don de Dios es lo más preciado que tenemos, pues nos da la capacidad de amar, la capacidad de servir, la capacidad de tener amigos, la capacidad de engendrar nuevas vidas, la capacidad de tener placer y de gozar, la capacidad de creer en aquel que nos hizo. La vida nos da todo, pero suelo ser objetivo. La vida tiene subidas y bajadas, tiene momentos muy buenos y también tiene momentos difíciles. Tiene momentos en los que gozamos de perfecta salud y otros en los que incluso gemimos por el dolor. El viaje de la vida va a incluir, pues, que enfrentemos una situación interminable de experiencias. Triunfos en los que gritamos y reímos de alegría, pero también fracasos en los que llegamos a sentirnos verdaderamente desafortunados. Sin embargo, la vida no se acaba. Aun cuando ganemos, la vida no es mejor que cuando perdemos, porque lo que importa es que estamos vivos. Y mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de salir adelante. Con todo y esto, hay un momento, sin embargo, en que la vida llega a su tope. Sí, podemos tener muchos años viviendo a plenitud, gozando, riendo, volviéndonos locos, jugando, y llega un momento en que la vida nos enfrenta al acontecimiento inevitable, el acontecimiento de la pérdida de un ser querido o la pérdida de la propia salud y, por supuesto, la pérdida de la propia vida.
En ese momento es cuando el ser humano conoce su verdadera identidad. Es criatura. No nos dimos la existencia a nosotros mismos. No somos nuestro propio origen. Nos dieron la vida. Ni usted ni yo creamos hoy al despertar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros órganos internos. Nos fueron dados. Somos seres contingentes. Sin embargo, somos imagen y semejanza de Jesucristo. Esto no nos libra, por supuesto, de experimentar no la muerte como un fracaso, sino más bien como el elemento final en el que se define el sentido fundamental de la existencia. Hermanos, en realidad no podemos vivir de espaldas a la pérdida y a la muerte. Es parte esencial de la existencia humana. Y vuelvo a repetir, esto no es una visión pesimista de la vida. No estoy imitando el pensamiento de un gran filósofo pesimista, Schopenhauer. No, estoy hablando de algo completamente objetivo. La vida se define cuando llegue el momento definitivo de decirle adiós a este mundo. En ese momento no nos queda más que dejarnos llevar y tomar la última decisión. Vivir para siempre con el Padre Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, o vivir eternamente sin sentido. Pero ¿qué es la pérdida y qué es el duelo? De eso les platicaré después de la pausa. No le cambien. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida. Mire, tengo aquí en mis manos un pequeño billete del cual voy a aprovecharme para entender el valor de la existencia humana. Mire, yo le pregunto, ¿cuánto es el valor de este billete? Evidentemente es de 50 pesos mexicanos. Pero, ¿qué pasaría si a este billete yo lo meto en una cartera de una piel exótica carísima, cosida con hilo de oro y con incrustaciones de piedras preciosas? ¿Cuánto vale el billete? 50 pesos. Y si yo agarro este billete y lo meto en una bolsa de plástico que encuentro tirada en la calle, muy sucia, ¿cuánto vale el billete? 50 pesos. ¿Y qué pasa si yo hago esto con el billete? Y luego lo coloco aquí, mire, cheque. ¿Cuánto vale ese billete? Ese billete vale 50 pesos. Y si este billete yo lo tirara al piso, está tirado en el piso, ¿cuánto vale ese billete? Ese billete vale 50 pesos. No cambia su valor si está en un recipiente carísimo o si está tirado en el piso. Así es la existencia humana. No cambia su valor a pesar de las circunstancias. Más aún, con las circunstancias positivas o las circunstancias negativas de la vida, esta vale siempre lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque nos la dio el Padre del cielo, el dueño y Señor del universo. ¿A qué voy con esto?
a que hay momentos en los que la vida nos conduce a la pérdida. Y es entonces cuando llega el duelo. Sí, la palabra duelo viene de dolor. Es cuando experimentamos el dolor. Es como cuando hicimos bola el billete, pero no perdió su valor. ¿Qué es el duelo? Voy a remitirme a la definición que yo ponía en este pequeño libro que les presentaré más adelante porque no se ha publicado. El duelo es una respuesta personal y subjetiva, emocional y cognitiva que se presenta ante la pérdida de un ser querido. En pocas palabras, es el dolor personal. Es decir, no es un dolor en el que nos ponemos de acuerdo para que algo nos duela. Es un dolor único que cada persona experimenta de forma distinta, que cada persona vive en su conciencia y en su alma, en su corazón, de forma muy diferente. Por eso es subjetiva. Es un dolor emocional. ¿Sí? Cambia todo lo que se siente. Si se tenía alegría, hoy se tiene tristeza. Si se tenían ganas de vivir, hoy se tiene ganas de no seguir adelante. Es una respuesta personal cognitiva, es decir, cambian mis pensamientos. Si antes yo pensaba que podía ser feliz, quizá hoy pueda sentir que no merezco serlo. Si antes yo pensaba que era capaz, quizá hoy sienta que soy incapaz de seguir adelante. Y se presenta ante la pérdida de un ser querido. Por tanto, el duelo es un proceso de pensamientos, de sentimientos, de reacciones físicas, de reacciones emocionales. Es un proceso de cambio de actividades que se producen a consecuencia de una pérdida. Y el duelo suele cambiar la vida, no solo la vida personal, claro, es la primera que cambia, pero cambia también la forma en que nos relacionamos con los demás. El proceso del duelo se refiere entonces a un proceso total, un proceso global, es decir, envuelve a toda la persona. Y voy a empezar a describirle, solo por entenderlo, las partes en las que el duelo, disculpe la redundancia, le duele a la persona. Pero lo voy a hacer después de la pausa. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo, Sonora. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos nuestros televidentes que se han comunicado desde el estado de California en Estados Unidos, también a nuestros amigos de Phoenix y Tucson, Arizona, y por supuesto a quienes nos han seguido en las redes sociales en Centroamérica. Bueno, le decía que el duelo es un dolor total, envuelve a la persona completa. Y también le prometí que solo por cuestión de comprensión lo voy a ir dividiendo en partes y enunciando algunas reacciones muy concretas a cada uno de estos dolores. Primero, es un dolor biológico, duele el cuerpo. Fíjese que sí, cuando se pierde a un ser querido, duele el cuerpo. Realmente no es solo un dolor emocional, duele el cuerpo. ¿Qué reacciones físicas puede presentar para que usted lo tenga presente si está viviendo un duelo o tiene a un familiar viviéndolo? Primero, hay cefaleas tensionales, es decir, hay dolor de cabeza, sobre todo en la nuca y acá al frente con ciertos piquetes en los ojos. Eso es muy propio de la primera etapa del duelo. También hay disminución o aumento del apetito. Las personas no quieren comer. O por el contrario, compensan su sufrimiento comiendo de más. Hay que estar muy pendientes de ello, porque se puede desnutrir o puede nutrirse de más y ganar peso. También hay disturbios del sueño. La persona puede tener insomnio y pasar las noches enteras sin pegar los ojos o puede dormir de más. El insomnio le viene de que está rumiando la idea de la pérdida. Le da vueltas y vueltas diciéndose no es posible, que injusto, qué voy a hacer sin él o sin ella. O puede dormir de más. La hipersomnia, el dormir mucho, es porque dormido no piensa. Hay que estar muy pendientes. También hay debilidad física o cansancio desmedido. La persona está desganada. También hay agitación o retardo psicomotor. Es decir, la persona se vuelve más lenta, no puede bajar un escalón, se cae con facilidad, y siempre está agitada, tiene taquicardia o incluso hiperventilado y se siente mareado. Hay cansancio o fatiga mental. La persona no pone atención. Usted está hablando con alguien en duelo y la persona está viendo un lugar fijamente y no atiende a lo que se le dice. También no le entran razones, por más que uno le explique, mira, tu familiar está mejor, está en manos de Dios, no logra entender nada. También hay opresión en el pecho y sensación de que no se puede respirar. Hay mucha ansiedad. La persona lo manifiesta sintiéndose alarmada de cualquier cosa o incluso no puede modular las respuestas más simples. Se exalta con facilidad, llora con facilidad, etc. El dolor físico es parte del duelo. También el duelo es un dolor psicológico, es decir, duele la personalidad. Y le menciono algunas de las reacciones. Primero, hay ideas de minusvalía y de culpa. La persona cree, piensa, está convencida de que porque le falta aquel familiar que ha perdido, vale menos. Es decir, pone su valor en la persona perdida. Se siente menos, tiene complejos. También hay falta de interés o anedonia, es decir, no tiene esperanzas de seguir adelante. Siente que debe desaparecer. Tiene actitudes de ira o de rabia. Es decir, puede enojarse con Dios, con la iglesia, con el hospital, con el médico, con el gobierno, incluso con el propio difunto,
por haberle dejado sola. Y es muy normal que sienta mucha ira. No debe reprimirse. También hay desinterés por estar entre la gente. La persona suele aislarse, encerrarse. No quiere bañarse, no quiere arreglarse, no quiere salir. Hay concentración y atención muy pobres. Está totalmente distraído, como si estuviera ido de la realidad. Hay incapacidad para generar alternativas al resolver un problema. Es decir, algo pequeño se le vuelve grande y no sabe qué hacer, pero realmente no sabe qué hacer, está incapacitado. Por eso no es correcto exigirle a una persona en duelo que tome decisiones. Por ejemplo, que tome decisiones para repartir los bienes, para hacer un testamento. Eso es terrible hacérselo a una persona en duelo. Y finalmente tiene deseos de no estar. No es que se quiera morir, aunque algunos dicen, cómo quisiera morirme y no estar aquí, pero finalmente son expresiones psicológicas de que no le encuentra sentido a la existencia. El duelo es un dolor total. Después de la pausa voy a continuar con otros tipos de dolores. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor, al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Agradezco muchísimo a nuestros televidentes en el estado de Chiapas que permanentemente están compartiendo con nosotros el café tan delicioso que hacen en aquel estado. También saludo con mucho afecto a nuestros televidentes en Nogales, Sonora, y en Nogales, Arizona. También en San Luis Río, Colorado, en Caborca, en Átil y en Nácori, Chico. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Bueno, decíamos que el duelo es un dolor total. Le duele la persona entera a quien ha sufrido una pérdida. Pero doy el paso al siguiente. Es un dolor social. Es decir, duele el entorno y la forma de ser de las personas. Esto es interesantísimo y además importante de comprender. Le explico las reacciones psicosociales de este dolor social. El entorno se vuelve un recordatorio de la persona que murió y duele cualquier cambio que se realice en él. Es increíble, usted se sorprendería si viera, por ejemplo, a una madre de familia que perdió un hijo, que alguien entre a su cuarto y quiera mover la ropa o mover las cosas que el hijo tenía. Le duele hasta lo más profundo de su ser. Duele el entorno. La persona desearía que todo siguiera igual el resto de la vida. Se tiene la impresión de que las muestras de afecto no son sino simulación. Es decir, la persona que ha perdido a un ser querido llega a estar convencida de que cuando alguien se acerca a expresarle solidaridad, afecto, ayuda, cariño, no es verdadero. Y llega incluso a decir, vino por compromiso. Si de veras me quisiera, hubiera estado aquí durante la enfermedad de la persona que perdí. No le creo.
Esto es muy natural. Se experimenta gran cansancio y molestia al dar explicaciones acerca de la enfermedad y muerte del ser querido. Por eso nunca debemos preguntarle a una persona en duelo qué fue lo que sucedió con el ser que se perdió, porque le provoca verdadera molestia, lo interpreta como una burla. Duele la indiferencia de algunas personas frente al acontecimiento, sobre todo de aquellas de quienes se espera amor y comprensión. ¿Cuántas veces hemos visto que en un duelo el doliente dice, no le interesa a nadie lo que me pasó? Ni siquiera mis propios familiares están aquí interesándose por mí y jamás se interesaron por mi hijo, por mi hermano, por mi cónyuge que murió. ¿A qué vienen ahora a decirme cosas? En vida, hermano, en vida. Sienten que es simulación. También quiero pasar al cuarto punto. El duelo es un dolor familiar. Duele el sufrimiento de los miembros del hogar. Esto hay que entenderlo muy bien. Todos están dolidos, pero cada uno se duele por el otro. Y en este caso llegan incluso a presentarse verdaderos dramas y discusiones. Le explico las reacciones psicofamiliares. El dolor de los miembros de la familia evidencia que la pérdida es real. Si la persona en un principio se negaba a aceptar la pérdida, el hecho de que todos en casa lloren, estén serios, no quieran ver televisión o redes sociales, le vuelve a decir, esto es real, y le duele profundamente. El llanto o la indiferencia de los familiares puede despertar compasión, impotencia e incluso coraje. Imagina una madre de familia que encuentra a su hijo o a su hija llorando amargamente por la pérdida de un hermano o del padre o del abuelo o la abuela. Siente una impotencia total porque ella está en la misma situación. No puede auxiliarle. Por eso le duele tanto a la familia. Se vive la pérdida sin experimentar gran dolor a veces, y esto suele dejar confusión o sentimientos de culpa. Hay personas que por su temperamento, por su cultura, por su crianza, etcétera, no son expresivos. Y empiezan los conflictos. Porque mientras todos los miembros de la familia están dolidos, con llanto, con sus caras tristes, alguien en casa puede estar normal, seguir sus actividades normales, bañarse, salir, maquillarse, salir a cenar con sus amigas o amigos, y entonces esa persona empieza a experimentar culpa, porque yo no puedo sentir tristeza, y empieza a autocastigarse, y el dolor se aumenta en el resto de la familia. También puede caerse en una psicosis familiar de dolor, es decir, el llanto excesivo de todos, todos abrazados llorando. Debe tenerse mucho cuidado porque cuando se cae en la psicosis se pierde control total. Puede darse el aislamiento o incluso la compasión desmedida por algún miembro de la familia, normalmente el más vulnerable. Ven, hijo, yo te entiendo, sé que eres el que ha sufrido más lo que sucedió, te voy a tratar mejor, te voy a hacer tu comida favorita. Y empiezan las distinciones y los problemas. ¿Por qué mamá está más pendiente de mi hermana? ¿Por qué papá está más pendiente de mi hermano? Es un dolor familiar. Hay otros que le quiero explicar, el dolor del alma y el dolor espiritual, pues el dolor del presente, del pasado y del futuro, pero voy a una pausa, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Le agradezco muchísimo que continúe con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo. El duelo, decíamos, es un dolor total, engloba a la persona completa. Hay un dolor físico, hay un dolor social, hay un dolor familiar, y ahora me quiero pasar a que el duelo es un dolor espiritual. Duele el alma, verdaderamente duele el alma. Ya no solamente los pensamientos y las emociones, duelen las entrañas, lo más profundo de la persona. Le explico las reacciones espirituales. La esperanza colapsa. Es decir, en los primeros días, semanas, incluso meses del duelo, la esperanza colapsa. La gente llega a pensar que no tiene sentido volver a amanecer, que sería mejor no estar aquí. Se deja de creer en Dios. Aún así, que se esté rezando un novenario o haciendo un triduo o novenario de misas, la gente le perdió la confianza a Dios. La esperanza colapsó. Si alguna persona en casa está enferma, se descuida, deja de tomar medicamentos, no va a sus citas, porque siente que no se lo merece. Piensa que no debe esperar nada. También, aunque se intensifica la relación con Dios, los ritos suelen interpretarse como una forma de prolongar la relación con el finado. Sí. Hoy, por ejemplo, que se acostumbra mucho la cremación, la gente suele llevar a las parroquias las cenizas de sus finados. Y esto hace que los ritos religiosos se conviertan en la prolongación de la pérdida. Ni siquiera la relación con Dios alivia el dolor, la prolonga. También la oración se vuelve casi obligatoria. Aquí también puede haber conflictos. ¿Por qué? Porque muchos familiares de la persona perdida no son religiosos, no están habituados a relacionarse con Dios. Y entonces, mamá, papá, el abuelo, el hermano mayor, casi les obliga a asistir a los ritos religiosos. Por tanto, las personas van obligadas y eso se presta a conflictos y duele mucho. Cuando alguien le dice a un familiar, no me importa ir al novenario, no me importa ir a la iglesia, al templo, no me importa rezar, porque si Dios fuera tan bueno, no habría hecho que muriera mi padre, mi hermano, mi hijo, mi abuelo. ¿A qué quieres que vaya a rezar? La persona experimenta un dolor, tanto la que se resiste como la que invita. También se experimenta la incertidumbre de dónde se encontrará al ser querido y se cree que en ningún lugar será mejor para él que el propio hogar. Es muy común que la gente le diga a los que han perdido un ser querido, mira, tu hermano, tu padre, tu hijo, tu madre está en un mejor lugar, pero no hay nadie que los convenza. Las personas llegan a creer que el mejor lugar para el finado es el hogar. Y por más que se les dice, en ninguna parte está mejor que en las manos del Padre Dios, las personas no lo aceptan, les duele, no encuentran dónde puede estar el ser querido. No olvidemos que para los seres humanos el cuerpo es nuestro medio de comunicación y cuando no está el cuerpo presente, está la incertidumbre. Entonces, ¿dónde está? ¿Realmente vive? Desapareció. No lo puedo abrazar, no lo puedo besar, no lo puedo sentir.
Hay una gran incertidumbre muy dolorosa. También el duelo abarca toda la historia. Duele el pasado, duele el presente, pero especialmente el futuro. ¿Qué reacciones hay frente al tiempo? Mire, hay una añoranza dolorosa e impotente de volver al pasado. Sí, la gente añora llegar a su casa y escuchar la voz de su madre, la voz de su esposo, la voz de su hijo, de su hermano. Se añora el pasado, pero no es una añoranza como un recuerdo de cuando visité un lugar. Es una añoranza que arranca las entrañas. También se puede experimentar culpa por no haber aprovechado al máximo a la persona perdida en esa añoranza del pasado. Se desea con ansiedad obsesiva poder ver, escuchar, oler, tocar, besar al ser querido. Puede darse fantasías de cómo pudo haber sido la vida de quien ha muerto. Y es cuando la gente dice, es que habría sido un excelente carpintero, un excelente ingeniero, un excelente profesor, un excelente mecánico, lástima que no pudo. Eso tiene que ver con el futuro. Duele pensar que no se le podrá ayudar a lograr sus sueños más importantes. La gente dice, ¿qué no habría hecho yo por mi hijo, por mi hermano? Y hay culpa. Mire, el duelo tiene muchas caras. Tiene muchas caras. Y quiero platicárselas brevemente después de la pausa. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de la pérdida y el duelo. Hoy nos hemos dado la oportunidad de entender qué es el duelo. Ya algunos de nuestros televidentes nos han contactado para preguntarnos si abordaremos cómo se vive el proceso psicológico del duelo. No, en este programa no lo abordaremos. Lo abordaremos en el siguiente programa. Hoy solamente queremos entender qué es el duelo, cuáles son las reacciones que provoca en nosotros y después platicaremos cómo se va viviendo. Mire, algunos especialistas afirman que el duelo no comienza el día de la muerte del ser querido, sino que el duelo tiene etapas previas y etapas posteriores a la pérdida. Y quisiera simplemente enumerárselas. Primero, existe el duelo anticipado, es decir, el dolor frente a la pérdida inminente del ser querido. Es cuando la persona tiene a un familiar enfermo y ya sabe que el final está por llegar. Y el duelo empieza allí. Y empieza con la pérdida de la esperanza. Porque ya el equipo médico les dijo, lleven a su madre, lleven a su hijo, lleven a su padre, lleven a su hermano a casa para que muera tranquilo. Ahí empieza el duelo, con la esperanza que sucumbe. Y empiezan las dudas. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Hay un duelo anticipado, el dolor frente a la pérdida inminente del ser querido. Este duelo anticipado es terrible
cuando la pérdida es momentánea, instantánea. Por ejemplo, un accidente automovilístico y que llegue un par de policías tocando la puerta de la casa y le digan, ¿usted es la persona tal? Sí. Venimos a informarle que su hijo murió en un accidente. El duelo es terrible, anticipado, antes de ver al fallecido. También existe el duelo agudo. Este se dispara dramáticamente en los momentos del fallecimiento o en el momento en que se ve al fallecido. Este duelo agudo tiene que ver no con el colapso de la esperanza, sino con el colapso de las emociones, porque se experimenta impotencia. La persona sabe que ya no hay remedio. Este duelo agudo es terrible cuando se trata de un desaparecido, porque lo normal es tener a la persona, el cuerpo de la persona, para poder hacer todos los ritos funerarios. Pero cuando no se tiene a la persona, el duelo agudo se puede volver patológico. También existe el duelo temprano, que es el que se da durante las primeras semanas de la pérdida. Es lo que llamamos la etapa de la negación, que dialogaremos en el siguiente programa. Es decir, la persona está dolida, pero aún no ha logrado aceptar la pérdida que ha sufrido. Tiene mucha adrenalina en su torrente sanguíneo que le mantiene de pie, que le mantiene un poco estable, aunque triste. Existe también el duelo intermedio. ¿A qué se refiere? El duelo intermedio es el dolor durante los primeros 2 o 3 meses. Ya la persona pasó de la negación a la ira y a la rabia y ya se ha dado cuenta de que no puede recuperar a su ser querido. Entonces viene un dolor que va y viene, momentos de bienestar, momentos de tristeza profunda. Ese es el duelo intermedio. Viene después el duelo normal. Y quise ponerle así, duelo normal. Y con esto me refiero al dolor durante los 3 y 6 primeros meses después del fallecimiento. ¿Por qué le puse normal? Porque ese es el tiempo normal que debe durar un proceso de duelo, de 3 a 6 meses. No significa esto que la persona fallecida se va a olvidar, pero ya no habrá un colapso de la esperanza. Ese sería el periodo más normal. Existe también el duelo tardío. Este es un dolor intermitente durante 6 meses y 1 año. Aquí empiezan los problemas, porque la persona no logra superar la situación. Se alivia un poco y cualquier acontecimiento le vuelve a hacer caer. Puede incluso perder el trabajo, puede incluso perder el matrimonio. Es intermitente. Viene el duelo patológico. Es el dolor obsesivo durante 1 año o más. En este momento se debe acudir de inmediato a pedir ayuda. Cuando el duelo ha durado más de 1 año, no es normal. Ya se volvió crónico, se volvió una enfermedad y hay que pedir la ayuda. El cerebro no está descargando serotonina y endorfinas. Por tanto, no hay sensación de bienestar, placer, logro ni equilibrio. Y se requiere la ayuda médica. Y tenemos finalmente el duelo latente. Con esto me refiero a la marca indeleble del dolor de la persona. Es el que se puede reactivar en cualquier momento, sobre todo en los aniversarios. Ojalá que esto que hemos platicado acerca del duelo haya sido de mucha utilidad para usted. Si está usted atravesando un momento difícil, recuerde que el Padre Dios nunca le va a dejar. Él le ama profundamente. Y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Señor,